Gente que escucha lo que quiere escuchar, inventa cosas, alucina, imagina y bueno, ahora sí te voy a decir cuál es mejor. Ahora te voy a decir cuál es mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. En el video anterior hice una comparación entre ambos países, Italia y España, para tener referencias, porque hay gente que cree que España se gana más y se vive mejor y se ahorra más dinero y uno puede ahorrar y estar todo bien. No, entonces para eso hice ese video, ¿no? En ningún momento dije que era una porquería, que era inviable vivir ahí, que Italia es mejor. Otros me decían, hay un montón de comentarios que vamos a atender ahora mismo. En ese video no hablé de que un país es mejor que otro, sino que son bastante similares en cuanto a los salarios, a la vida ahí. Pero ahora sí, en este video les voy a decir cuál es mejor con datos. Voy a dar mi opinión, obviamente, y les voy a mostrar datos. Datos reales, datos con la fuente también les voy a nombrar. Porque hay gente también que, aunque le muestre los datos, dicen no veo, no te escucho, no. Son muy graciosos, la verdad. Pero antes de esto, antes de mostrarles los datos y decirle cuál es el mejor de los dos países, les voy a responder a ciertos comentarios que vamos a pasar, algunos nomás. Por suerte la mayoría son de gente ubicada, gente educada, buena gente que expresa sus opiniones, como lo hago yo, siempre sin desprestigiar a otros, sin insultar y bueno. Pero hay otros que por ahí sí creen tener la razón o tratan de imponer alguna idea o te quieren descalificar diciendo que lo que está diciendo es mentira o bueno, un montón de cuestiones que los vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos comentarios para que sepamos de qué se trata y lo que uno recibe con algunas personas. Por suerte son poquitos. A pesar del calor, ahora vamos a charlar tranquilo, a pesar del calor que hace me voy a ir a tomar un café, a donde voy siempre. Así bueno, estoy ahí un rato editando y haciendo algunas cosas musicales y aprovecho para hablar con ustedes también de todas estas cuestiones y cuál creo yo que es mejor país, porque en el video anterior no lo dije. Gente que escucha lo que quiere escuchar, inventa cosas, alucina, imagina y bueno. Ahora sí te voy a decir cuál es mejor. Ahora te voy a decir cuál es mejor. Ahora sí, acá con el café. Listo para... impresionante. Muy rico el café en Italia. Che, se lo recomiendo para el que no conoce. Vamos a empezar nombrando algunos de los comentarios que me han llegado. Acá tenemos uno, por ejemplo, que dice... atacar a un compatriota por cuestiones de gusto no es muy ético. Cada quien sabe respetar la experiencia, bueno, bla, bla, bla. No entiendo el comentario, porque yo no ataqué a nadie jamás en ningún video, y menos en este, ¿no? Yo quiero que vean ustedes la gran capacidad que tiene la gente de crear cosas en su mente y bueno, encima escribirlo como si yo fuese alguien que ataca a alguna persona, ¿no? Porque en mis videos siempre hablo de mi punto de vista, mi experiencia, ¿no? En ningún momento digo que tal persona o cual está equivocada en lo que dice, pero hay gente que miente, eso es cierto, hay gente que miente, pero bueno, allá ellos. Yo te digo lo que yo cuento en mi video, así que bueno, este comentario para arrancar yo creo que no va, pero bueno, está bien, está acá. Vamos a seguir con otro acá, mientras sigo con el café acá. Otro comentario acá de José Juan 8212 dice: tú eres argentino y estás hablando de dos países hermanos de Europa. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no comparás con Argentina? Me dice. La primera razón que venís a España es por el idioma. Todo lo que dice son bobadas. Y sigue, ¿no? ¿Por qué no hablas de Argentina? Bueno, estoy hablando de dos países porque estoy hablando de esos dos países. Tampoco estoy hablando de Haití, de Jamaica o de Eslovenia. O sea, estoy hablando dos países y doy mi opinión de esos dos países. Simplemente por eso. Y que no tiene nada que ver que sea argentino, uruguayo, español o africano. Hablo de lo que quiero hablar, básicamente. En mi canal hablo de lo que quiero hablar y doy mi opinión de eso. Así que no sé cuál es la molestia o lo que sea, ¿no? Tampoco te tengo que preguntar, digamos, qué hacer y qué no. Pero bueno, les muestro para que sepan. Acá tenemos otro comentario más. Yo no lo he oído, dice otro. Y es muy ignorante comparar países. Cada país tiene su idiosincrasia, sus pros y cons. Será contras, me imagino. Eso es todo. A ver, ignorante creo yo es no comparar cuando vos querés emigrar a un país, ¿no? Por ejemplo, tenés dos países para elegir y ignorante es mandarte
directamente a un país sin saber cómo es ese país, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que está errado. Pero bueno, te respondo acá porque no me puedo explayar mucho, viste, respondiendo, escribiendo. Y aparte la intención por ahí no se nota bien, y en el video yo creo que respondiendo así me parece un poco mejor. Eso por otro lado. Después tenemos otro comentario, vamos a seguir acá rápidamente. No es que yo borro los comentarios, como dijo otro, borrás los comentarios, no, dejo todas tus payasadas que las dejo ahí para que las vean todo el mundo. No borro nada, yo no censuro a nadie, para que sepan, ¿no? Acá hay otro, mirá. Otro me dice, que tiene un nombre raro acá. Un argentino haciendo comparaciones odiosas entre dos países que están en infinitamente mejor situación que el suyo. El chiste se cuenta solo. ¿Qué tiene que ver, no? Yo soy argentino, sí, perfecto. ¿Qué tiene que ver? Que no puedo hablar de otro país. Según vos no puedo decir nada. La próxima le pido permiso a qué puedo hablar y qué no, ¿no? Chicos, está mal decirle al otro lo que tiene que hacer. Me parece que cada uno hace lo que quiere, tiene que hacer lo que puede, lo que quiere dentro de la legalidad. Eso de decirle al otro qué hacer es muy... Otro me dice acá, Juan Jesús López Aguilar, me dice: a ver, hermano, sin escuchar lo que vas a decir, te garantizo que en la mayoría de las cosas, incluyendo salarios, limpieza, sanidad y seguridad, España está por delante. Primero que ya me está diciendo que no vas a escuchar lo que dije, así que no puedo opinar de algo que no escuchaste y no sabes qué dije. En ningún momento dije que España es mejor, que Italia es mejor. Vean el video. No hablen por... Si encima te lo dicen, ¿viste? Te dicen, no voy a escuchar lo que decís, pero voy a opinar. Y por último, para no cansarlo ya con todo esto, les voy a hacer una rápida... Y ahora vamos a pasar los datos reales, porque una cosa que yo no digo que es mejor, que es peor, que país es mejor, peor. Ahora sí te voy a decir cuál es mejor y cuál es peor. Pero bueno, el último. Me dice, una habitación 915 euros. Ahora entiendo el título del video, dejar de hablar pavadas. Bueno, a le puse el link de Idealista en Madrid, de habitaciones de 1000, 1300 euros, 1200 euros, 800 euros. Obviamente que va a haber habitaciones de 550 euros más alejado del centro. Hay opciones en todos lados. Es un promedio. Le explico que es un promedio y le explico y le mando los links de Idealista y dice que no, es mentira, que no puede ser. Sí, yo manejo ahora, resulta que yo manejo los números de Idealista. Yo manejo la página directamente. Chicos, un poco de coherencia. Bueno, chicos, también quiero aclarar que yo no respondo, yo no estoy mirando videos de otros youtubers, de otros compatriotas o no compatriotas. Yo no estoy mirando videos para sacar ideas. De hecho, YouTube ahora actualmente te da una opción que si te quedaste sin ideas, podés, con la inteligencia artificial y un trabajo que hicieron ahí muy bien los de YouTube, los de Google y YouTube, podés crear nuevas ideas y desarrollar un poquito para que vos empieces a hacer algún video, por si te quedaste sin temática. Pero yo no es que ando mirando videos de otras personas para contestar o atacar, menos atacar a nadie. Yo no ataco a nadie. Y si ataco a alguien, si quiero decir algo de alguien, te lo digo con nombre y apellido, no tengo ningún problema. Porque siempre me nombran a un canal como referencia a que yo hablo por ese canal y nada que ver. Yo la verdad no miro los videos. Me cuentan ahí algunos comentarios, algunos seguidores, que aquel, pero yo no ataco a nadie. Así que déjense, ya terminen con eso porque nada que ver. Ahora bien, vamos a hablar de datos, porque esto es lo que interesa en definitiva, porque una opinión puede ser una opinión de vivencia que tiene cada uno, pero los datos son lo que valen, son los números, porque somos todos un número, los países son un número, todo es un número, así que vamos a hablar de los números. Y acá dice el pequeño cuadro comparativo donde te voy a decir cuáles son los números de Italia y los números de España. Vamos a la posta. Vamos a hablar del año 2025, el PBI total de cada país, y yo te voy a empezar hablando que el PBI nominal total de Italia es de 2.39 billones de dólares, cuando el de España es de 1.83 billones de dólares. Un poco bastante más, ¿no? El PIB, ¿no? O el PBI, como te guste decirlo. Vamos a hablar de per cápita. El PBI per cápita en Italia es de 40.700 dólares y el PBI de España es 29.200 dólares. Claramente mayor el de Italia. Después, bueno, las fuentes son, te lo digo ya mismo, el IMF, Watcher Guru, y busqué en worldstatistics.net. Estos son los datos que puedes encontrar en estas páginas. También en el Banco Mundial y en el INE España, ¿no?
Después del crecimiento del PIB en lo que sería 2024, porque se mide año anterior, tenemos crecimiento menor en Italia y sería un 0,7% creció Italia y un 3,2% creció España, pero no alcanza los números que tiene Italia. Vamos a arrancar ya desde lo que produce el país directamente. Italia genera aproximadamente 560.000 millones de dólares más que España. Es un poquito bastante más, ¿no? Y aparte en el ranking de Europa está en el cuarto puesto. Ahora, si vamos a hacer un ranking europeo de mayor PIB nominal, en el 2025 podemos hablar de Italia, que está en el tercer puesto, después de Alemania y Francia, ¿no? Viene Alemania primero, segundo Francia y tercero Italia, así que imagínate el tamaño de la economía y la producción que tiene Italia. Acá me dice también el Reino Unido, pero el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, pero bueno, podemos tener ahí también como en el ranking. España está por debajo, por detrás de Italia. Esto también dejan claro la producción, lo grande que es la producción. Un dato muy importante es el desempleo, la tasa de desempleo tiene un país o el otro. Ahora vamos a ver cuál tiene España y qué tasa de desempleo tiene Italia, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? Bueno, España en lo que va el 2025, hasta ahora, vamos a ir por el primer trimestre de 2025, que es el peor inicio del año desde el 2013 en España, que marca un 11,4% de tasa de desempleo. Esto, las fuentes son El País y 5 días. Después en lo que va del segundo trimestre del 2025 también, en dato histórico más bajo también desde el año 2008, es un 10,29% de desempleo. Ahora vamos a los números italianos. En Italia tenemos un 6,3% de desempleo. Comparen ustedes un 11,4% o si querés el 10,29% en el segundo trimestre contra un 6,3%. No te digo que es el doble, pero por ahí anda. Así que díganme ustedes qué opinan. Quiero sus opiniones, aparte con los números en la mesa, ¿no? Acá tenemos las fuentes, que se las digo, epdata.es y Cadena Ser, lo que miden estos porcentajes, ¿no? La conclusión es que oscila en España el desempleo entre 11,4 y 10,29 entre un trimestre y otro, pero bueno, más o menos ese es el número, el promedio, y un 6,3% en Italia. Así que claramente hay mucho menos desempleo en Italia que en España. Los porcentajes son los porcentajes, los números son los números, las opiniones son opiniones y también las quiero escuchar. Vamos a hablar también de lo que es el G7. ¿Qué es el G7? Es un grupo político y económico que reúne a los países más influyentes, más importantes del mundo. En este grupo, en este foro se encuentra Italia. Obviamente, como el nombre lo dice, son 7 los países que lo integran y te digo cuáles son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Estos son los países que, bueno, ¿qué hacen, no? ¿Para qué se reúnen? ¿Para qué se juntan? Deciden acerca de lo que es la economía global, las finanzas, la política internacional, cómo van a encarar todo lo que es lo medioambiental también, cómo reaccionan a diferentes sanciones, por ejemplo, económicas y políticas en cuanto a lo que es lo bélico. Por ejemplo, se han reunido para establecer sanciones a Rusia, por ejemplo, en la guerra con Ucrania. Así que España no está en este grupo y por algo es, ¿no? Díganme ustedes qué opinan acá al respecto. España no se encuentra en este grupo, no toma esas decisiones, no está integrando el grupo de los 7 países más influyentes del mundo, ¿no? Digamos de Occidente estamos hablando, ¿no? Bueno, después tenemos la potencia que es China, pero está en otro lado. Así que cuando me dicen, no, España es mejor, bueno, miren los datos y se pueden dar cuenta. Ahora, que uno tenga una mejor calidad de vida o una mejor vida percibida, personal, en un país o en otro, no tiene nada que ver con que un país sea mejor o sea peor, porque hay gente que puede estar mucho mejor que yo y que muchos que están en Europa, puede ser que esté en Uruguay, en Argentina, en un país africano y le va bárbaro. Depende de cada uno, cada persona, lo que ha estudiado, lo que tiene, lo que no tiene, el desarrollo, bueno, un montón de cosas. No quiere decir que ese sea un mejor país, porque uno le puede ir bien en Ruanda y no quiere decir que sea mejor que Italia o que España. Yo te estoy hablando de los números que marcan
por ejemplo, cómo se mueve la economía, cómo se mueve la política global. Y bueno, Italia se encuentra dentro de todos estos grupos. No digo que España sea malo, pero ahora te estoy dando a entender que uno es un poco mejor que el otro, ¿no? En estos términos. Así que bueno, déjenmelo en los comentarios porque sí que esto trae opiniones de cada uno. Hay gente que no quiere ver la realidad, hay gente que no quiere ver los números, otro que dice que viva Sánchez, el mejor presidente del mundo, y otro que me dicen que es un... No lo vamos a decir acá. Déjenmelo en los comentarios sus opiniones. Y claro, de todo esto les dejo mi opinión. Yo creo que Italia es un gran país, una gran economía. Le falta desarrollar, obviamente. Tiene que tomar muchas decisiones que encaminen el país de una manera ya más definitiva, ¿no? Para tener un poco más el control de ciertas cosas económicas, políticas, sociales que hacen falta, ¿no? Pero yo creo que en estos términos es mejor país Italia para mí. Otro me dirá, estoy en España, me va bárbaro y no tengo que aprender el idioma italiano, otro idioma. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Yo te doy mi opinión de lo que vivo yo, no de lo que vivís vos. Así que por eso quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones, ¿no? Pero hablando de datos, es básicamente esto, que lo pueden chequear en todas estas fuentes que le nombré, lo pueden chequear ustedes, bueno, ven los datos y se darán cuenta de que lo que les estoy diciendo es lo que está ahí, no lo inventé yo. Y si es así, le puedes dar un like. Si te gustó, le puedes dar un like, suscribirte, compartir. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.